Uno de los temas teológicos más fascinantes de todos los tiempos, pero especialmente en nuestros días, es el que tiene que ver con el Nuevo Testamento, su origen, su escritura y su interpretación. La mayoría de los creyentes hemos sido enseñados en la idea de que el Nuevo Testamento es básicamente una colección de libros escritos originalmente en griego, y por lo tanto el estudio del griego ha sido crítico para el estudio e interpretación del mismo. A partir de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, la teoría de que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, escrito originalmente en hebreo, ha venido tomando un auge impresionante. Hoy día, más y más eruditos bíblicos se abren a la posibilidad de que el Nuevo Testamento sea, sobre todo, un documento hebraico más que cualquier otra cosa. Entre los que defienden la teoría hebraica se encuentran eminentes lingüistas, profesores y exégetas bíblicos de todas las ramas del cristianismo. La pregunta fundamental es si vamos a acercarnos al estudio de las palabras de Jesús limitándonos a sus traducciones griegas o explorándolas más profundamente a la luz del texto hebreo detrás de las traducciones griegas. El hebreo en Israel fue la lengua hablada y escrita en los días del Segundo Templo. Los evangelios sinápticos constituyen una versión griega de un documento hebreo original. Para profundizar en este maravilloso tema, hemos consultado a autoridades académicas aquí en Jerusalén. Muchos cristianos se preguntan si el Nuevo Testamento ¿es un libro griego o un libro judío? Es un libro judío. Está escrito en griego, pero el contenido es judío. La cultura es judía y los conceptos son judíos. La idea que trae el Nuevo Testamento de que hay un solo Dios y la idea de un Mesías para comunicarse con los hombres son conceptos judíos que se pueden encontrar en el Tanaj y en el Antiguo Testamento. Y es imposible entender nada sobre el mensaje de Yeshua sin un fuerte trasfondo del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Existe un trasfondo judío o hebreo en las enseñanzas de Jesús? De cualquier forma que lo mires, ves a un rabino judío, un profesor judío, usando los métodos judíos de enseñanza y asumiendo la cultura judía. Quien tomó la iniciativa de verter la riqueza del Nuevo Testamento al idioma español fue el doctor Daniel Abraham. No es el lenguaje lo que determina el contenido de un libro, son sus ideas, es su pensamiento, son sus conceptos. Si es un libro escrito en hebreo con conceptos helenistas, tendremos un libro helenista. Si tenemos un libro en griego con conceptos hebraicos, es un libro hebraico. La sustancia de un libro, su pensamiento, su perspectiva de Dios, de la vida, de la salvación, de la redención, es el ADN de ese libro. Y al descubrir esa sustancia hebraica del Nuevo Testamento, llenó nuestro corazón con esa visión. Necesitamos una versión en castellano que pueda expresar la riqueza hebrea del pensamiento bíblico accesible a nuestro pueblo hispano. Y esa idea, esa visión captó nuestro corazón, el mío y el de todos los que trabajaron en este proyecto, de tal manera que hoy el resultado es el código real. La pregunta de qué significaba vivir como un judío aplicado a los gentiles en la Iglesia era la gran pregunta del siglo I. ¿Cómo debían vivir, pues, los gentiles? De hecho, podemos ver que las cartas de Saúl y Pablo, casi todas las cartas que escribió, pueden entenderse como respuestas rabínicas. ¿Qué significa esto? ¿Una congregación de gente judía? ¿O en su caso también de gentiles que acababan creyendo en el Dios y en el Mesías judío?
y que hacían preguntas al rabino para que les ayudase a encontrar la respuesta correcta. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, la gente iba al mercado y compraba carne que había sido sacrificada a algún ídolo helénico. ¿Podemos comer esta carne? Y como un buen rabino les escribía una respuesta analizando la situación y dándoles su consejo. Hay solo 2 lugares en la literatura antigua donde encontramos este tipo de parábolas totalmente desarrolladas, como las que cuenta Jesucristo. Y estos 2 lugares son la literatura rabínica y las enseñanzas de Cristo. Jesús hablaba a una audiencia judía y sus oyentes interpretaban sus palabras desde un trasfondo cultural judío. Cuando hablaba con sus apóstoles decía: «Os voy a dar autoridad para atar y desatar». En la iglesia occidental de hoy en día, cuando lo leen se preguntan: ¿de qué están hablando? ¿De excomunión? ¿Están hablando de quién puede ser un miembro de la iglesia? ¿Están hablando de atar demonios? Pero en el siglo I ya tenían un conocimiento para interpretar estas palabras. Jesús dio la autoridad de atar y desatar, que significa prohibir y permitir. Es una preocupación importante, muy judía. No necesita explicación. Cuando Jesús les dijo: «Lo que atéis será atado y lo que desatéis será desatado», ellos le entendieron. Yeshua dice en los Evangelios que el ojo es la luz del cuerpo, y si el ojo de alguien es bueno, todo su cuerpo está lleno de luz. Y si el ojo de alguien está en tinieblas, todo su cuerpo está lleno de tinieblas y gris, como la oscuridad. Si te fijas, no tiene mucho sentido literalmente, y he oído algunas interpretaciones extrañas sobre lo que significa. Pero si estudias los idiomas rabínicos de este periodo, te das cuenta de que Yeshua habla de generosidad, porque el ojo, siendo la luz del cuerpo, era un lenguaje rabínico en la época del Segundo Templo, para ser generoso. Así que si un hombre era generoso, estaba iluminado con luz, según decía Yeshua. Cuando descubrimos que Yeshua habló en hebreo de temas hebreos a una audiencia hebrea, entendimos que la única manera de comprender apropiadamente sus palabras era